Aleluya. Bien, pues vamos a compartir am, acerca de los fundamentos importantes de o bases importantes de la justicia. Am, lo hemos estado compartiendo a lo largo de los últimos 18, 20 meses. Pero queremos ser muy específicos porque es muy importante que respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio de la gracia, nosotros entendamos correctamente los principios y las bases fundamentales del Evangelio para poder estar firmes en el Evangelio, para poder experimentar la bendición del Evangelio, para poder compartir correctamente el Evangelio. Y cuando alguien nos quisiera preguntar o cuando nos preguntásemos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo, es muy importante que usted y yo entendamos esto. ¿Quiénes somos? Tiene que ver con que quiénes somos en Cristo. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo en Juan 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así es que el nuevo creyente nacido de nuevo, valga la redundancia, o el creyente nacido de nuevo, nunca debe preguntarse quién es, sino la pregunta correcta es, ¿quién es en Cristo? Porque separados de Cristo no somos. Ahora, porque somos creyentes nacidos de nuevo, nuestra posición siempre es en Cristo. Lo quieras o no lo quieras, lo conozcas o no lo conozcas, lo entiendas o no lo entiendas, si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú estás en Cristo. Aunque vivas ignorando a Cristo, aunque vivas lejos de las promesas de Dios, al menos en este mundo. Pero si tú estás en Cristo y eres una nueva creación, eres una nueva criatura en Cristo, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, tú te irás. Todo creyente nacido de nuevo, conozca o no conozca el Evangelio, pero si es un creyente genuino nacido de nuevo, recuerda, cada quien cada quien sabe si esto es o no es en su vida. Dice la Escritura en Romanos 8:15 que hemos recibido el Espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre, y el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así es que todo hijo de Dios estará con Cristo en la eternidad. Lo entienda o no lo entienda, lo crea o no lo crea, lo conozca o no lo conozca. Pero lo importante es que usted y yo necesitamos entender que ahora que somos nuevas creación, que somos una nueva creación, que somos nuevas criaturas, la pregunta es, ¿quiénes somos en Cristo? Y lo importante es que conozcamos la respuesta. En Efesios 4:24 dice la Escritura, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Una vez más, Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí este versículo nos enseña dos cosas importantes. Lo primero es vestíos, es decir, en el exterior. ¿De qué nos vamos a vestir? Dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El hombre interior. Recuerde que 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Así es que Dios creó un nuevo espíritu en nosotros. Es muy importante que usted entienda esto. Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios nos dio el Espíritu Santo para sellarnos. El Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros. Pero es muy importante que usted entienda que nosotros teníamos un espíritu separado de Dios. Todo hombre nace con un espíritu separado de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Así es que nuestro espíritu, cuando estamos sin Cristo, está muerto. Es decir, existe, pero está separado de Dios. Cuando creemos en Jesús, cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos que Jesús es el Señor, que descendió del cielo, que vino a morir en nuestro lugar, que padeció y murió
y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces sucede algo maravilloso y glorioso. Dios quita nuestra naturaleza pecaminosa o nuestro espíritu muerto, separado de Dios, lo quita y lo lleva a la cruz a morir. Romanos 6:6. Nos identificamos con Cristo en su muerte y sepultura. Es decir, nuestra vieja naturaleza, nuestro espíritu separado, destituido de Dios, es quitado de nosotros por el poder de Dios, por la obra redentora de Jesús, y es llevado a la cruz y muere. Y en el mismo instante, Dios crea un nuevo espíritu en nosotros, el espíritu del hombre. Dios crea un nuevo, recrea un nuevo espíritu en nosotros. Creado, como dice la escritura aquí en Efesios 4:24, en la justicia y santidad de la verdad. Y no tan solo eso, sino que el Espíritu de Cristo viene a morar en nuestros corazones, de tal manera que ahora nuestro espíritu y el Espíritu de Cristo son uno. 1 Corintios 6:17. Uno inseparable, con una unidad perfecta. Eso es muy importante, porque nuestro nuevo espíritu fue creado por la justicia y santidad de la verdad, o en la justicia y santidad de la verdad, pero el Espíritu de Cristo vino a hacerse uno y vino a sellar nuestro espíritu. Efesios capítulo 1 dice que recibimos el Espíritu de Dios, las arras de nuestra herencia, y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De tal manera que nuestro espíritu es perfecto y no peca. Fue creado en justicia y en santidad. En justicia y en la santidad de la verdad. Ahora, entonces, cuando nosotros queremos saber quiénes somos, somos nuevas criaturas, con un espíritu nuevo creado en la justicia y santidad de la verdad, y Cristo es uno con nosotros. Por eso compartimos mucho y declaramos mucho el versículo que dice en primera de Juan 4:17, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que ¿qué es lo que tú y yo somos? No tiene que ver con lo que tú y yo podemos hacer, sino con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nosotros lo recibimos por gracia. Esto es muy importante. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios en Cristo. Justicia tiene que ver o significa un estado perfecto en nuestra relación con Dios. Ahora, Romanos 10:3 dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice la escritura, los judíos, los israelitas, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es que es muy importante que entendamos que el estado de perfección entre Dios y nosotros es la justicia de Dios en Cristo. Ahorita tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos en una posición, en un estado de perfección en nuestra relación con Dios. Dios nos ama, pero porque somos creyentes nacidos de nuevo, le pertenecemos ahora a Él y nuestro espíritu puede tener una relación perfecta y una comunión perfecta con Dios porque somos uno. El creyente nacido de nuevo es uno con Cristo y tiene una relación perfecta con Dios. Esa relación no se puede romper. Esa relación no se puede deshacer. No viene y se va. No viene y se va de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos o a cómo nosotros hagamos. Es una relación que fue establecida por la obra terminada, completa y perfecta de Cristo en el Calvario. Es una relación establecida por la gracia y la recibimos o nos afirmamos en ella a través de la fe. Romanos 5:1 y 2. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a esta gracia a través de la fe. Y recuerde que la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe, según nos lo enseña Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Así es que los israelitas querían establecer su propia justicia, la justicia humana, para justificarse delante de Dios. Y delante de Dios nadie puede ser justificado de manera vertical, por decirlo así. No podemos ser justificados delante de Dios por nuestras justicias, sino solo por la justicia que es a través de la fe en Cristo, que es a través de la fe de Jesús. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nosotros creemos en Cristo y en su obra terminada, completa y perfecta, y hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo, no de manera racional ni conceptual, sino creímos en el corazón y nacimos de nuevo. Ahora le pertenecemos al Señor. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, que fuimos comprados por precio, de tal manera que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ambos le pertenecen a Dios. Ahora, pero ya entendemos que somos la justicia de Dios, pero hay dos justicias, la justicia de Cristo delante de Dios y la justicia humana. Ahora la pregunta es, porque ahora somos la justicia de Dios en Cristo, ¿no vamos a requerir la justicia humana? Y esto es muy interesante porque la justicia humana no nos sirve para justificarnos delante de Dios, pero sí nos sirve para justificarnos delante de las personas. Y la justicia humana o la justicia propia tiene que ver con nuestro correcto comportamiento en una sociedad humana. Por ejemplo, si usted roba un banco y es un creyente nacido de nuevo, respecto a Dios, usted es la justicia de Dios en Cristo y Dios no tiene problemas con usted respecto a ello. Y Dios le sigue amando igual y usted sigue siendo salvo. Pero a usted lo pueden meter a la cárcel porque su propia justicia entre los hombres fue quebrantada. Y ahora usted es culpable. Delante de Dios es inocente, sigue siendo inocente porque Cristo Jesús llevó todos sus pecados y lo perdonó. Pero delante de los hombres tiene que pagar las consecuencias por sus actos. Así es que somos justificados delante de Dios por Cristo, pero tenemos que actuar correctamente en la sabiduría de Dios de acuerdo al fruto de lo que somos en la verdad de Dios en este mundo. Y usted sabe que este mundo requiere de muchas cosas, pero lo importante de esto es que nosotros caminamos apartados del mal porque amamos a Dios como primera cuestión fundamental, pero como segunda cuestión, no cometemos pecado o no estamos buscando equivocarnos y pecar. No es que seamos perfectos, pero no buscamos pecar porque si lo hacemos sabemos que le abrimos las puertas al enemigo de nuestras almas, a Satanás, para que venga a hurtar, a matar y a destruir en nuestras vidas. Así es que tú eres un ser espiritual y te relacionas de manera espiritual con Dios a través de tu espíritu. No lo vamos a leer, pero en Juan 4:24, el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana que los que adoran al Padre deben de hacerlo en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. No podemos tener comunión con Él ni relacionarnos con Él con nuestro cuerpo, ni con nuestra misma manera de pensar, ni con nuestra alma, con nuestros sentimientos o sentidos, sino solo con nuestro espíritu nacido de nuevo. Así que si en algún momento actúas de una manera equivocada, como el diablo quiere, y no me refiero a robar o no me refiero a maldad extrema, pero me refiero a cuando tú enfocas tu vida en tus sentidos, en la depresión, en la incredulidad, en la enfermedad, en la escasez, etcétera, 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 ah, tú sigues siendo perfecto delante de los ojos de Dios, ante Él, para con Él. Pero también Dios quiere que tú vivas en lo mejor de Él en este mundo. Por ejemplo, una de las maneras de caminar
correctamente en la justicia de Dios en este mundo, en nuestra propia justicia, es decir, en nuestras acciones, en lo que hacemos, en cómo vivimos, es que nosotros entendamos qué somos o quiénes somos, qué podemos hacer y qué podemos tener de acuerdo a la palabra del Señor. Esto es muy importante porque la palabra del Señor es lámpara a nuestro caminar. El Espíritu Santo es quien nos guía y Él puede decir tan específicamente cuando tú aprendes a tener comunión con la palabra, comunión con Cristo, comunión con el Espíritu Santo, cuando pones tu mente en las cosas del Espíritu, tu corazón en las cosas del Espíritu, esto es, en la palabra de Cristo, el Espíritu de Dios te puede guiar tanto como decirte a la izquierda, a la derecha, adelante, detente. Pero tiene que ver que nosotros pongamos nuestras mentes en la palabra, nuestras mentes teniendo una comunión con el Señor Jesús, de tal manera que sea el aire que respiramos, la atmósfera de Cristo, que sea todo en nuestro ser, que el Señor Jesucristo sea realmente el Señor de nuestras vidas. No la incredulidad, no las malas noticias, sino el evangelio, las buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas noticias que para el incrédulo o para el que no conoce correctamente serían locura. Pero para nosotros es el diseño de Dios que Dios preparó para que tú y yo vivamos como resultado de lo que ya somos en Cristo. Así es que, por ejemplo, en uno de estos grupos, y no quiero mencionar ninguno para no ofender a nadie, pero en los grupos en donde ayudan a los adictos, uno de sus problemas principales de que no pueden ayudarlos más allá de sus limitantes humanas. Y bueno, es mejor tener una ayuda que no tener ninguna ayuda. Así es que de alguna manera o de otra estos grupos sí ayudan a la gente, pero para que esa gente a la que ellos quieren ayudar pudiera ser libre, lo importante es que primero deben de recibir a Jesús y segundo, una vez que reciben a Jesús, deben de entender que ya no son lo que dicen que son. Por ejemplo, los que toman alcohol, cuando van a estos grupos, tienen una de las plataformas o de las bases de estos grupos es que ellos tienen que reconocer lo que son y ellos se declaran como alcohólicos o como drogadictos o como con cualquier problema que tengan o como depresivos o como etcétera. Pero en Cristo, aunque alguien esté padeciendo ese tipo de problemas y viene a Cristo, ahora ya es la justicia de Dios en Cristo. Y la condición del alma y la condición del cuerpo están sujetas o pueden aspirar a ser transformadas a través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Cristo. Transformadas porque en Cristo, el nacido de nuevo, en Cristo está completo para vivir libre de depresión, libre de ataduras, libre de esclavitud de hábitos o esclavitudes tan fuertes como las que hemos dicho ya, las que controlan el cuerpo o cuestiones de salud o cuestiones de escasez o cuestiones de problemas en sus relaciones o problemas en sus conductas. Nuestro espíritu es perfecto y nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestro comportamiento y nuestras actitudes pueden ser cambiadas al permitir nosotros que nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestro corazón sean renovados por la palabra de Cristo. Entonces seremos transformados. Ahora, eh, es muy importante que nosotros podamos entender esto porque alguien que no cambia su naturaleza sigue siendo o comportándose de acuerdo a su naturaleza. Una víbora, una serpiente, si no cambia su naturaleza, lo cual es pues prácticamente imposible, pero para que entendamos, alguien puede tener una víbora de mascota, la puede entrenar, la puede llevar a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, pero en el momento en que ella sea pisada, que alguien la pise, ella va a morder porque es su naturaleza. Lo mismo, por ejemplo, una mascota, una de las mejores mascotas que existen para el hombre, que es, por ahí dicen que es los perros, los canes o los perros que dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Eh, pues tiene una naturaleza y aunque sea entrenado y aunque reciba por mucho tiempo entrenamiento,
si un perro se queda una semana solo o 15 días solo sin la atención de su dueño, pues va a hacer las cosas que hace un perro, puede destruir toda una casa, aunque el perro haya sido educado. ¿Por qué? Porque es un perro y sigue siendo perro, es un animal. Así es que es muy importante que nosotros entendamos esto, porque cuando entendemos que de acuerdo a la naturaleza del hombre es la conducta del hombre, cuando la naturaleza del hombre es tener un espíritu separado de Dios, los resultados de tener esa naturaleza es el pecado. El hombre nacido de mujer es pecador por su naturaleza pecaminosa y no por sus acciones pecaminosas. Las acciones pecaminosas son el resultado de la naturaleza pecaminosa. Esto es muy importante que lo entendamos. Así que cuando nosotros nacimos de nuevo en Cristo Jesús, dejamos de ser lo que éramos, dejamos de tener una naturaleza pecaminosa en nuestro espíritu y ahora tenemos una nueva naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad, para que el resultado ahora de lo que somos sea fruto de la justicia y la santidad de la verdad en nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar y en nuestros resultados. De esa manera podemos vivir en lo mejor de Dios. Pero ¿de qué depende? Dios ya hizo su parte y nos concedió todas las cosas y en nuestro espíritu está la plenitud de Cristo. Pero tú y yo tenemos que responder positivamente y esta es nuestra responsabilidad. Tenemos que responder positivamente a lo que nos fue concedido por gracia. Tenemos que responder positivamente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo permitimos que esto se manifieste, lo que Dios ha depositado en nosotros? En frutos de justicia y caminar en la santidad de la verdad, a través de responder positivamente a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Recuerda, nuestra alma no nació de nuevo, nuestro cuerpo no nació de nuevo, fueron comprados por precio, pero pueden ser transformados en la gloria de Dios para que lo que hay en nuestro espíritu fluya con poder como manantiales de vida abundante, de agua viva, cuando renovamos nuestros pensamientos con la palabra de Cristo. Cuando meditamos, aprendemos a conocer, entender, creer correctamente el Evangelio, la palabra del Señor, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, y somos transformados cuando nuestra mente es renovada. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando nosotros abundamos en la palabra y meditamos en ella de tal manera que es nuestro pan cotidiano. No son sistemas de pensamiento humano, no son huecas sutilezas, no tenemos dos mentes, es decir, respecto a la sanidad, pensamos como dicen los médicos y pensamos como dice la palabra, entonces somos de doble ánimo, de dos mentes, y el que es de doble ánimo no va a prosperar nunca, pero nosotros decidimos creer lo que la palabra de Dios dice y abundamos en ello, así es que estamos respondiendo positivamente, estamos creyendo positivamente en la palabra o respondiendo positivamente a la palabra, creyendo, declarándola, poniéndola delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, una y otra vez, que nos sumergimos y nos llenamos de la palabra del Señor de tal manera que empiece a renovar cada uno de nuestros pensamientos en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué es necesario? Porque antes de venir a Cristo, nosotros fuimos enseñados por este mundo. Inclusive una vez que venimos a Cristo, este mundo sigue enseñando, no se detiene. Son, este mundo es lo contrario a Cristo, este mundo es lo contrario al Evangelio, y no estoy diciendo que todas las cosas en este mundo sean malas, pero la mayoría de ellas, y no estoy diciendo que no nos podamos beneficiar de las cosas de este mundo, como de la tecnología, de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, pero desafortunadamente el príncipe de las tinieblas, quien opera en este mundo, utiliza las cosas buenas para pervertir el corazón y la vida de las personas y de las familias. Así es que ahora que somos la justicia de Dios en Cristo, que ya no tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos que entender que nuestro comportamiento está llamado a ser transformado.
nuestras actitudes llamadas a ser transformadas, y no sucede de manera automática, sino a través de nuestra respuesta positiva a la palabra, a través de creer. Dice la escritura en Efesios que a ellos, dice, habla de ciertas personas que no pudieron aprovechar las bendiciones del evangelio porque recibieron la palabra, pero no la creyeron, pero no añadieron fe a la palabra. No la procuraron, no la pusieron en sus mentes, no meditaron. La palabra no pudo operar su vida. La palabra de Cristo es viva y eficaz. No pudo operar su bendición, no pudo ser, porque no pudo ser sembrada en el corazón, porque no pudo ser sembrada en buena tierra, porque no se escribió en las tablas del corazón. Mire, por ejemplo, y con esto vamos a terminar, Pablo, le pongo en contexto, Pablo fue educado como fariseo y era un hombre perfecto en lo que él hacía, pero cuando él sirvió a la ley judía, persiguió a la iglesia, y me refiero al tiempo en el que Jesús ya había muerto, sido sepultado y resucitado, y después Pablo, cuando nació la iglesia, recuerde que la iglesia nació después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 y Pedro predicó. Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 2, 3 y 4, 5 en adelante, y en donde Pedro predica el día de Pentecostés acerca de Cristo y de cómo Cristo murió por nosotros y él pagó por nuestros pecados y en él tenemos la vida eterna. Y dice la escritura que alrededor de 3,000 vinieron a Cristo, nacieron de nuevo en ese mismo día. Y vino la bendición porque ellos estaban ungidos con el Espíritu Santo, como usted y yo debemos estar ungidos con el Espíritu Santo y caminar en el poder de Dios por la fe en Jesús. Y nació la iglesia. Así es que Pablo en algún momento empezó a perseguir a la iglesia. Los judíos empezaron a perseguir a los cristianos, los llevaban presos, inclusive los mataban. Y Pablo se encargaba de eso. Era tan excelente en lo que hacía que iba a las aldeas, iba a las ciudades y llevaba presos a los cristianos y los llevaba ante el concilio para que fueran juzgados. Y hay quienes eran juzgados y eran asesinados. Pablo se convirtió en un asesino, pero después Pablo y esto es una historia que la mayoría de las personas cristianas conocen, tuvo un encuentro con Cristo y entonces él entregó su vida a Jesús. Y fue un proceso, pero él fue lleno del Espíritu Santo y a Pablo se le entregó el ministerio de predicar el evangelio de la gracia y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles, es decir, a los no judíos. La iglesia que nació en el día de Pentecostés, la mayoría de ellos eran judíos, pero Pablo fue llamado a predicar a los no judíos, a los gentiles. Así es que en Hechos capítulo 23, versículos 1 y 2, dice Pablo, dice la escritura, mirando fijamente al concilio supremo, Pablo estaba apelando, Pablo estaba siendo juzgado en el concilio judío. Dice, Pablo comenzó diciendo, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. En otras palabras, según Ananías, Pablo estaba blasfemando. Y fíjese lo que Pablo declara. Dice, hermanos, está hablando de los judíos. Siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. ¿Cómo era posible que Pablo viviera con una conciencia limpia? Pablo se refería a que había nacido de nuevo, a que su vieja naturaleza había muerto, ahora tenía una nueva naturaleza y la palabra de Cristo y el Espíritu de Dios lo habían guiado de tal manera que él entendía que sus obras muertas habían sido redimidas, que su vida anterior había sido redimida, que todos sus pecados habían sido perdonados.
Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y Hebreos 9 y Hebreos 10 nos enseña que Cristo nos purificó y fuimos hechos perfectos por la obra redentora de Jesús en el Calvario. De tal manera que Dios no tiene memoria de nuestros errores y de nuestros pecados, porque Él limpió nuestras conciencias para que nosotros tampoco tengamos memoria de ellos. Por eso Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, Pablo no podía justificarse por sus obras hechas antes de ser creyente porque había asesinado. Pero quizá los judíos hablaban acerca de las actitudes de Pablo, es decir, posiblemente lo estaban abofeteando porque Pablo dice que bebía con la conciencia tranquila, pero los sacerdotes lo odiaban por lo que Pablo había hecho después de convertirse, es decir, de predicar el evangelio. Para los judíos, para Ananías, para los sacerdotes, fariseos, el pecado de Pablo era lo que había hecho después de su vida en Cristo. Para Pablo, lo que había. Pastor, perdón que lo interrumpa, pero yo dejé de escucharlo. No sé si sea mi teléfono o sea algún problema técnico. Yo también. No, no, sí lo veo que mueve la boca, pero no se le escucha nada. Dejo de... ¿Me escuchan ahora? Sí, ya lo escucho. Ok, perfecto. Discúlpenme, tengo un micrófono que es muy sensible al tacto, tiene un botón para mutearlo, lo muteé y no me di cuenta. Entonces, estaba hablando acerca de Hechos capítulo 23, versículo 1 y 2, donde Pablo está ante el concilio judío y los judíos lo están cuestionando y Pablo dice, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Y entonces lo abofetean porque ellos piensan que Pablo está blasfemando. Los judíos lo acusaban por lo que había hecho Pablo después de su conversión a Cristo hacia adelante. Y Pablo decía, tengo una conciencia tranquila de lo que Pablo había hecho de su conversión hacia atrás. ¿Por qué? Porque había sido hecho Pablo la justicia de Dios en Cristo. Porque, como dice Hebreos 9:14, la conciencia de Pablo había sido redimida por la sangre de Cristo y había sido limpiada en sus obras muertas. Dice la escritura en Hebreos 9 y en Hebreos 10 que fuimos hechos perfectos para no tener justicia o conciencia de pecado. Dios no se acuerda más de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y Cristo Jesús obtuvo por nosotros eterna redención, de tal manera que Pablo sabía que era la justicia de Dios en Cristo y a eso era lo que se refería. Aunque los judíos no lo criticaban seguramente por lo que había hecho cuando él era fariseo y perseguía a la iglesia, pero antes bien, los judíos creían que blasfemaba a Pablo porque Pablo había sido llamado por Jesús para predicar el evangelio a los judíos. Así es que esto es muy importante porque Pablo entendía perfectamente que él tenía una conciencia limpia y redimida. Y este es un fundamento principal del evangelio. Tú y yo necesitamos entender que fuimos llamados a tener una conciencia limpia. Esto tiene dos vertientes. Primero, Dios no juzga nuestros pecados porque ya fueron juzgados en Cristo, así es que tenemos una conciencia limpia para con Dios. Pero tenemos que tener una conciencia limpia para con nuestros hermanos. Así es que si cometemos un error en este mundo, Dios no nos juzga, ya juzgó ese pecado en Cristo y fuimos perdonados en Cristo.
una sola vez y para siempre. Cristo hizo un solo sacrificio y para siempre obtuvo por nosotros eterna redención. Pero nosotros tenemos que asegurarnos de dar fruto de la justicia del Espíritu Santo. Y aunque no debemos hacernos esclavos de las personas, ni de las maneras de pensar de las personas, ni simpatizar con las personas que hacen lo incorrecto, pero tampoco ser obligados a hacer lo que las demás quieran, es decir, comprometer nuestras vidas, nuestro libre albedrío y el evangelio de Cristo por beneficiar a otros o por quedar bien con otros. Eso no es correcto. Pero si nosotros equivocamos delante de los hombres, Dios nos ha dado todas las virtudes y todos los recursos para amar, para perdonar, para pedir perdón si es necesario. Y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado para tener una conciencia limpia. Claro que si nosotros ofendemos a alguien, no podemos ir con ese alguien y decirle, tengo una conciencia limpia. Tengo que ponerme en acuerdo con aquella persona. Pero tú debes de tener una conciencia limpia para con Dios, porque Dios ya te perdonó, como lo hizo con todo el mundo, pero solo podemos ser bendecidos por esta gran bendición de una conciencia limpia a través de haber creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, a través de, como dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Gracias, Señor, gracias, Padre, por tu justicia, porque ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Y gracias, Señor, porque también nos has llamado a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento a través de tu palabra, para responder positivamente a tu palabra a través de la fe de Jesús, para que el fruto del Espíritu y el fruto de tu justicia se manifieste en cada una de las acciones, actitudes, comportamiento de nuestras vidas, en cada una de las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Así como dice tu palabra, Señor, que tú llevaste todos nuestros pecados en tu cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a tu justicia, en sacrificio continuo, vivo, constante, para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en Cristo, gracias, Padre, porque en Cristo podemos declarar que somos totalmente perdonados y sanados. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos declarar que somos perfectamente justificados. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos confesar y creer y declarar que somos altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Te exaltamos y te adoramos. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, podemos creer y declarar que somos la justicia de Dios en Cristo y que todo lo podemos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén.